muy bienvenidos a esta sesión ya de las últimas, del pensamiento preniceno. Esta vez nos acompaña Pablo Ortúzar Madrid, es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y también del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta sesión estará dedicada a Lactancio, un gran padre de la Iglesia africana. Y sin más, lo dejo a usted con Pablo. Hola, muchas gracias por venir. Lo que voy a presentar hoy día es parte de mi tesis doctoral, que es sobre los orígenes del principio de subsidiariedad en la tradición judeo-cristiana. Y voy a tratar de llegar rápido a nuestro amigo Lactancio, pero es importante para entenderlo, comprender el contexto, y lo mismo pasa casi con todos los padres de la Iglesia, que en verdad están, son parte de una tradición que está muy integrada, si se quiere, que hay mucha, por ejemplo, cuando uno dice Agustín, muchas veces se trata de Agustín como si hubiera inventado casi todas las cosas que dice, y en verdad si uno revisa a los padres de la Iglesia, Agustín es mucho más una síntesis brillante, pero una síntesis de ese pensamiento, y no una persona que inventara, digamos, toda la visión que expone. Entonces, yo creo que es muy importante entender cómo el cristianismo se comenzó a expandir y a articular y a entender en el contexto del Imperio Romano. Obviamente los cristianos son básicamente en ese contexto una secta judía, y los romanos lo entienden como una secta judía, más cuando lo empiezan a entender. Se supone que primero pensaban que eran judíos, ¿no? Solo que con esta característica extraña de tratar de expandir, de llevar romanos al judaísmo, cosa que a los romanos no les gustaba, porque por eso una acusación contra los primeros cristianos es que eran judaizantes, pues se entendía que estaban intentando expandir el judaísmo hacia gente no judía, y eso a los romanos les parecía mal, a pesar de que los romanos siempre toleraron el judaísmo porque lo consideraban antiguo. Los romanos tenían mucho respeto por aquello, por la gente que cultivaba la tradición, por los pueblos que cultivaban sus tradiciones. Entonces, mientras esto fuera simplemente un asunto de los judíos, en general, los romanos no antagonizaban con ello, especialmente. Y de hecho, es muy importante que el Imperio Romano, para los judíos en la diáspora, era en muchos casos la única autoridad a la que podían apelar para su propia protección. Eso uno lo puede ver en Filón de Alejandría, por ejemplo, su famosa embajada, donde a pesar de que las cosas salen mal, como sabemos, siempre está la costumbre en estos grupos de judíos que viven fuera de Israel, de apelar a la autoridad del emperador para protegerse de las persecuciones locales. Generalmente las persecuciones contra los judíos, y también la mayoría de las persecuciones contra los primeros cristianos, son persecuciones locales, que no exceden, digamos, el contexto de una ciudad o de un pueblo, a veces. Incluso la de Nerón, que es muy importante, obviamente, la persecución del emperador Nerón, también es local. Los cristianos no son perseguidos a lo largo del imperio, porque cuando Nerón los culpa del incendio de Roma, son perseguidos en Roma. Igual es muy grave, porque había muchos y fue una situación bien traumática. Pero como decía, no es una persecución imperial, eso viene después. Entonces, los cristianos en el contexto de Roma siguen las estrategias que los judíos ya habían más o menos avanzado, con Filón de Alejandría, con Flavio Josefo, que es la apología del imperio. Y ellos intentan la apología del cristianismo en el contexto imperial. Y la estrategia apologética es básicamente mostrarse ellos mismos como personas que no van a hacerle ningún mal, ningún daño a Roma, sino que al revés, generalmente que algunos dicen que es indiferentes. Por ejemplo, muchos se presentan como filósofos. Somos gente que le gusta la verdad y que en el fondo
nos dedicamos a estudiarla y cumplimos la ley y no vamos a molestar a nadie. Otros, al revés, dicen los cristianos, por sus valores y principios, son algo bueno para Roma, son algo que va a mejorar Roma. Somos mejores ciudadanos que el ciudadano promedio. Y esa estrategia apologética se remonta también a los judíos, que cuando se defendían, finalmente usaban ese tipo de argumentos. Y una variable de esta estrategia, que es muy importante, es la genealógica. Que ya en la estrategia genealógica ya se comienza a ver un cierto nivel de conflicto con los propios judíos, porque lo que los cristianos hacen es reivindicar que en el fondo el cristianismo es anterior al judaísmo, y que en el fondo si uno hace una genealogía del judaísmo, el judaísmo fue un invento para un pueblo que en el fondo no era capaz de recibir la revelación de una manera más completa, pero que ellos, los cristianos en el fondo, podían relacionarse de forma directa con la revelación, al revés de los judíos. Entonces, y por lo tanto el mensaje de los padres del judaísmo, de los patriarcas, se traducía mucho más prístinamente en los cristianos. Eso era como el judaísmo era un cristianismo degradado, una versión B, más que degradado, una versión B de menor nivel. Esa era una línea. Y la otra era que eso también es muy interesante, hay una genealogía con los judíos, pero también, y esta era la que más era más importante en Roma, era con los griegos. Entonces estaba la idea de que los claro, esto se combinaba, esto ya había sido una estrategia usada por eso se mezclaban las dos. Era una estrategia que ya había sido utilizada por los judíos, decir que en el fondo los grandes filósofos griegos habían sido iniciados en la filosofía por el contacto con los patriarcas judíos. Entonces, el argumento cristiano completo era, efectivamente, el origen de la sabiduría griega es judío, y el contacto con esa sabiduría judía original es cristiano. Esa verdad se encuentra mucho mejor transmitida en el cristianismo que en el judaísmo, porque el judaísmo es una degradación o una versión como más infantil de las enseñanzas de los patriarcas. Esa era más o menos la idea. Por otro lado, había otra tradición que principalmente es la que se relaciona con África, que era más bélica, diría respecto a Roma, que estaba más en conflicto con Roma y era más confrontacional con Roma. Y la podemos encontrar en Tertuliano, en Tatiano, que es una visión de Roma que es mucho más dura, que identifican Roma principalmente con la corrupción moral, que encuentra manifestación en el Nuevo Testamento, probablemente en el libro del Apocalipsis, que ese no es africano, es Juan de Patmos, que es un judío, se supone que está escribiendo después de la destrucción del templo. Entonces, básicamente, y aquí, en esta visión, Roma es básicamente, es muy importante que se desacraliza Roma. Se dice que es un imperio igual que todos los demás imperios, que va a pasar, igual que todos los demás imperios va a caer, y que mientras más alto, desde más alto va a caer. Tatiano es brutal con Roma, dice, porque además sigue la genealogía romana y dice esto fue fundado por un grupo de delincuentes, era un refugio de delincuentes, y siguió haciendo eso, y sigue siéndolo, en el fondo. Pues los romanos lo que hacen es saquear y expoliar a otros pueblos y decir que eso es paz, y se han dedicado a seguir robando desde su fundación, una cosa así, muy, muy, muy duro. Y esa es la otra tradición que principalmente se relaciona con África, y ahí hay una cosa que es extraña, que es la idea del catejon, que está más bien presente en la tradición africana que en la
que en esta que es más continental o más europea. Y la idea del catejón es que Roma, a pesar de toda esta corrupción, es aunque no es tan clara, porque si uno en Tertuliano, en Tertuliano comienza a ser clara. La idea del catejón comienza con la idea de que la comunidad cristiana, de alguna forma, por lo tanto la iglesia, uno podría decir, evita la presencia de la comunidad cristiana en Roma, evita que se precipite el apocalipsis, en el fondo. Y eso está tomado de una de las cartas, es una interpretación de un pasaje en una carta de San Pablo. Pero Tertuliano identifica a esta ciudad ya no con la comunidad cristiana, sino con la ciudad de Roma, lo cual, y es muy extraño porque es muy discordante con el resto de su descripción. O sea, se desacraliza Roma, pero después se dice, pero en la medida en que Roma no caiga, el apocalipsis no se va a precipitar. Entonces, a pesar de todos sus vicios, de alguna manera, el mantenimiento de la ciudad romana tenía un cierto valor y los cristianos debían básicamente rezar y pedir para que Roma no cayera, porque se entendía que en los momentos, de hecho la primera etapa del apocalipsis iba a ser particularmente brutal. Bueno, y todo esto, los cristianos, esto es como la parte como doctrinaria del cristianismo, y a nivel sociológico, los cristianos se organizan en comunidades, pequeñas comunidades, que se van de a poco interconectando, relacionando entre sí. Nosotros vemos cómo Pablo de Tarso, de hecho, hace mucho de ese trabajo, de ir recorriendo estas comunidades, y algunas lo hacían mejor, otras peor, como podemos ver en las cartas. Algunos los tratan con cartas muy furiosas y otras cartas como bien. Pero en el fondo, claro, son distintas comunidades con distintas tradiciones, y eso de a poco se va unificando, se va estandarizando. Y una de las cosas que tenían los cristianos que era muy importante era que ellos proveían una serie de servicios sociales, como una red social, le podríamos llamar. Entonces, que en Roma esto no existía. Por ejemplo, Roma tenía algunos estándares como de protección público para los niños huérfanos, pero porque los niños huérfanos, hombres, podían ser utilizados podían ser reentrenados como militares, en el fondo, y usados en la guerra. Pero para viudas, para ancianos, básicamente para todas las personas que no servían para la guerra, las mujeres, las niñas pobres probablemente iban a encontrar un camino, digamos, en la prostitución y cosas peores. Y el resto no había los viejos, digamos, los viejos pobres se morían en la calle en Roma, y a nadie le importaba mucho eso. Y los cristianos crean hospitales, asilos y orfanatos mantenidos por la propia comunidad. Y en particular esto tiene mucha relevancia porque en la medida en que los cristianos existen hace ya un par de siglos en Roma, cuando se enfrentaron pestes, ¿cierto? Y hay un par de crisis sanitarias, como diríamos hoy día, muy importantes, los cristianos tendieron a sobrevivir más, y los romanos pudieron ver cómo los cristianos se prestaban ayuda, lo cual impactó mucho a la conciencia romana respecto a los cristianos. O sea, que los primeros textos romanos positivos respecto a los cristianos tienen que ver con esto, con contextos de pandemia, digamos, o de epidemia, donde ellos veían cómo los cristianos cuidaban a sus enfermos en vez de abandonarlos, que era lo que la mayoría de los romanos hacían. Y muchos de ellos se recuperaban. Entonces, y estos servicios algunas veces no solamente se prestaban a los cristianos, sino a otras personas, como obras de caridad. Entonces, la imagen de los cristianos comienza a cambiar para bien, particularmente a fines del siglo II, ya hay como comentarios más o menos positivos respecto a los cristianos. Y como les decía, las persecuciones en esta época no eran persecuciones
imperiales porque el imperio no tenía mayor interés en perseguirlos. Había persecuciones locales, están estas cartas de Plinio, si no me equivoco, pero incluso en la respuesta es como, sí, o sea, está prohibido el cristianismo, y si saben a ciencia cierta que alguien es cristiano, mátenlo, pero tampoco no es algo que vamos a perseguir especialmente. Hay una cierta tolerancia con los cristianos. Y además, las élites romanas comienzan un proceso de aproximación al monoteísmo a través de distintos cultos. Y si no el monoteísmo, al enoteísmo, que generalmente es como era un paso anterior, digamos, que es que se considera que hay un Dios superior y que se le dé culto solo a él, digamos. Porque puede haber otros dioses, pero que en realidad hay un Dios superior a todos los demás que merece ser atendido. Y ahí hay varios de estos, hay una mezcolanza de dioses como superiores, está Mitras, etc. Pero el más importante, finalmente, como el culto que engloba la mayoría de estos cultos, es el culto al sol, al sol invicto. El culto al sol es muy importante ya en esa época, especialmente entre las élites educadas. Élites que eran muchos eran, digamos, o no creían en los dioses algunas veces, o en realidad creían que había un solo Dios, pero que ya no tenían una relación más tan era un paganismo más sofisticado, sino que el que se desarrolla. Y entonces los cristianos también aprovechan esto para abrirse más espacios de tolerancia, obviamente, porque en el fondo si la mayoría ya no eran tan raros los cristianos, si creían en un solo Dios, prestaban estos servicios sociales, lo cual cambiaba esta imagen de que fuera gente que se comía a los niños y cosas así, que eran rumores que corrían especialmente después del incendio de Roma, y estaban estas dos frentes, digamos, de cómo relacionarse con el imperio romano, y la apología en particular adquiere mucha importancia, y el argumento genealógico en eso permitía a los cristianos debatir con los romanos la idea de que ellos eran como un invento, una secta inventada, digamos, y se reivindicaban como algo muy antiguo y anterior, ¿cierto?, a los judíos y anterior a los griegos, y fuente de la sabiduría griega, que como sabemos para los romanos era básicamente la fuente de su propia sabiduría. Entonces, este es más o menos el escenario. Pero llegamos al siglo III, y el siglo III es un siglo de colapso del Imperio Romano. A mediados del siglo III ya estamos en una severa crisis de autoridad en Roma. Y esa crisis de autoridad se produce porque hay una expansión enorme del aparato militar, y ese aparato militar comienza a fragmentarse, ¿cierto? Y que y en el fondo existe un emperador en Roma y un montón de generales en las fronteras de Roma defendiendo, digamos, esta frontera, pero con tan poca conexión y los emperadores, digamos, con tan poca legitimidad, que se empieza a producir por una serie de factores, en verdad, una sucesión de personajes que reclaman el trono con el apoyo de sus militares y de sus fuerzas militares, y que luego son asesinados. Entonces hay como, no sé, un montón de emperadores en esta época, cada uno. Esta época es muy entretenida yo colecciono monedas, y esta es una época, bueno, varios de estos emperadores solo se conocen porque alcanzan a acuñar un par de monedas y después los matan. Si se acuerdan, hace poco que salió una noticia, unas monedas de oro que estaban en Glasgow, que eran bien dudosas, pero que fueron revalidadas como supuestamente un emperador desconocido por completo, que había durado 2 semanas y había alcanzado a acuñar un par de monedas.
Entonces, en este contexto de crisis imperial y de caos en el Estado romano, los cristianos, obviamente, por un lado les va bien, porque su estructura de iglesias y de, digamos, hospitales, digamos, de servicios públicos, se ve todavía mejor bajo este contexto. Y los romanos lo aprecian. Pero, al mismo tiempo, el poder de Roma para vigorizarse, empieza a buscar una nueva teología política imperial. ¿Por qué? Porque los emperadores son muy débiles. Son emperadores muy débiles. No, ustedes saben lo que dicen de los hombres que andan como con camionetas gigantes, digamos, tienen problemas de confianza. Entonces, una forma para estos emperadores que tenían problemas análogos, digamos, era desarrollar un discurso sobre el poder que compensara esa deficiencia y en el fondo ellos se mueven hacia una divinización del poder imperial cada vez más fuerte y reclamos teológicos imperiales cada vez más rimbombantes. Y esto pone en problema, ¿cierto?, a los cristianos, porque justamente hay una tensión entre estos dos mundos, y además hay que acordarse que todos estos emperadores son emperadores guerreros, son militares. Y los cristianos tienen, igual que los judíos, tienen particularmente poca penetración en el mundo militar. El cristianismo se expande en las ciudades con facilidad, en las ciudades romanas. Es tolerado en las ciudades, todos estos servicios, hospitales, etc., son cosas que ocurren en las ciudades, pero el mundo castrense, que está en la frontera, ¿cierto?, el cristianismo tiene muy poca penetración. Y son otros cultos y otras religiones las que se mueven en este espacio, y el paganismo sigue bastante vivo ahí. Por lo tanto, cuando los emperadores militares comienzan a buscar más poder y a generar ciertos discursos teológicos imperiales más potentes, siempre es en oposición al cristianismo. Y aquí este es el contexto que va a dar origen a las persecuciones estatales, ya imperiales, las persecuciones imperiales de los cristianos, que se suceden. Hay varios periodos y episodios de esta persecución, y la idea de todas estas teologías es, va a sonar bastante contemporáneo, volver a la edad dorada de Roma. Básicamente, make Roma great again. Esa era la consigna, y casi todos estos emperadores prometían traer de vuelta la edad dorada a Roma. Y esto hizo que muchos de los apologistas de esta época básicamente tuvieran que radicalizar su argumento y moverse un paso más. Ya no era solamente que los cristianos eran buenos ciudadanos romanos, sino que tienen que entrar a disputarle este reclamo teológico imperial a los emperadores. Los emperadores decían, si nosotros volvemos a la religión antigua, a los cultos paganos, y los revivimos, Roma va a volver a su grandeza anterior. Y la respuesta de los apologistas cristianos era no. Roma lo que necesita es abrazar el cristianismo. Si Roma se hace cristiana, Orígenes es el primero en plantear una visión de una Roma cristiana, donde iba a ser mucho más próspera, feliz y mejor que la Roma prometida por estos emperadores militares. Entonces, esa es la apuesta que se genera. Está la teología política imperial romana contra una teología política imperial cristiana. Y los cristianos comienzan a argumentar que si el imperio fuera cristiano, o si los ciudadanos del imperio fueran en su mayoría cristianos, todo sería mucho mejor. Y además, y esto comienza también a desarrollarse el argumento de que en realidad, porque en la Biblia creo que dice en alguna parte que por 50 justos Dios va a perdonar una ciudad, por ejemplo. Entonces ellos usan ese argumento para decir, mire, mientras más cristianos haya en Roma, Dios va a beneficiar a Roma y también va a hacer a sus ejércitos más poderosos. Roma va a ser mucho mejor. Esa es la disputa que comienza a darse. Y esto llega a su punto más intenso
con Diocleciano. Diocleciano es una bestia, Diocleciano. Diocles. Y Diocleciano reorganiza el Imperio Romano. Él crea la famosa tetrarquía. La tetrarquía lo que hacía era, para evitar que a cada rato llegara algún general de algún lugar perdido a invadir Roma y reclamar el trono imperial, divide Roma en cuatro, en el fondo, que son dos, pero donde hay un emperador senior y un emperador junior en cada una, en Oriente y en Occidente. Crea este sistema donde él además él pretende renunciar en algún punto, y ahí el emperador junior pasa a ser senior y nombra a su junior. Esa era como la idea. Cosa que no dura ni una no resisten ni una vuelta, pero esta era la idea de Diocleciano. Y esta tetrarquía, pero no solo crea la tetrarquía, sino que él intenta reorganizar por completo el imperio romano y volverlo sólido administrativamente. Él es un estadista, digamos, en ese sentido. Y parte importante de esto, de la agenda de Diocleciano, era traer de vuelta a los dioses tradicionales. Entonces, cada uno de los emperadores se supone que estaba protegido por alguno de los dioses. No me acuerdo si él era como Saturno o qué sé yo, pero por aquí lo tengo. Pero básicamente no solamente hay una deificación del emperador, sino que se comienza a identificar el emperador con una deidad tradicional. Y por lo tanto hay un politeísmo, porque él divide el imperio en cuatro, y cada uno de estos emperadores, junior y senior, es identificado con alguna deidad protectora, ¿cierto? El padre de Constantino, Constancio, que está casado con Helena, que es santa de la Iglesia Católica. Helena se supone que era cristiana, y Constancio, en realidad, los apologistas posteriores todos dicen que siempre que era muy piadoso, muy cristiano, pero lo más probable es que él creyera en el dios Sol. Pero que en ese punto ya era como, había una especie de sincretismo entre el mundo cristiano y el mundo del culto solar. Había varias cosas como que hacían un remix de estas dos imágenes. Y él era uno el emperador senior de Occidente. Por eso su sede, él muere en York preparando una campaña contra los pictos en Escocia, en la ciudad de York, que en esa época se llamaba Eboracum. Y bien al norte, muy al norte del Reino Unido hoy día. Y su hijo, que en ese momento estaba en alguna corte, no sé dónde, viaja hasta York, que es Constantino, y Constantino es nombrado por las tropas de Constancio. Al llegar a York, su padre muere, y Constantino es celebrado como emperador. No tenía derecho al trono, pero el nombre era emperador, y el otro, tampoco como no había nada que hacer. Entonces Constantino toma control de este y después viene una teleserie acá, porque Diocleciano se había retirado a su mansión en no sé dónde, tiene que volver, después el otro emperador senior conspira con su hijo. Hay una larga teleserie que termina con todos muertos. Creo que Diocleciano no, creo que muere en su mansión al final, pero en el fondo eso es otra historia. Y la gracia es que Constantino comienza a avanzar desde Occidente hacia Roma, y finalmente, ya en ese contexto, el mundo dominado por Constancio es un mundo donde el cristianismo es tolerado, y por lo tanto hay una gran presencia de sacerdotes, etcétera, etcétera. Y Constantino se hace acompañar de algunos sacerdotes en sus expediciones.
Los más importantes son dos. Uno es Ocio de Córdoba, que es fundamental en el Concilio de Nicea. Es como el armador del Concilio de Nicea. Y el otro es Lactancio, que es más viejo que Ocio. Y que, bueno, Ocio de Córdoba viene de España y Lactancio viene del norte de África. Entonces, y él nombra, Lactancio es el tutor de Crispo, que es el hijo mayor de Constantino, que es el hijo que él tiene, el fruto de su primer matrimonio. Después Constantino, cuando se hace emperador, se divorcia y se casa con una mujer de mayor linaje imperial. Y eso termina todo muy mal, finalmente, cuando Constantino como que comienza a patinarle pero eso va a ir después, pues los manda a matar a los dos. Que a Crispo lo matan en Pola, que es una, no sé si una isla o un pueblito que queda hoy día en los Croacias. Y a la señora la hierven en una terma. Pero eso es cuando ya se vuelve loco, que es después. Primero no estaba chalado. Y este es el contexto en que aparece Lactancio, y Lactancio es muy importante porque Lactancio vive toda su vida, él hace en Nicomedia. Nicomedia era más o menos el asiento imperial durante el periodo de Diocleciano. Entonces él tiene él es un retórico, tiene una visión de primera mano, ¿cierto?, de lo que fue, de la formación del imperio de Diocleciano. Y la gracia de Lactancio es que él genera nuevos argumentos en favor del cristianismo. Principalmente en dos libros, uno que son las instituciones y otro que se llama La muerte de los perseguidores. Y la verdad es que en Lactancio nosotros podemos ver es como una síntesis de la experiencia de los cristianos durante este periodo tan difícil que fueron las persecuciones del siglo III. Y él es una bisagra entre ese mundo y Constantino, porque como tutor de Crispo, obviamente él está en contacto con Constantino, y de hecho se supone que las instituciones él las lee, como antes, esto todavía se hace en algunas congregaciones religiosas, pero durante el almuerzo se leía textos mientras se comía, y se supone que él en algunos contextos hizo eso con Constantino. O sea, Constantino en buena medida aprendió del cristianismo gracias a Lactancio, que era por mucho tiempo su personaje religioso más cercano, si uno quiere. Y Constantino, como sabemos, su primera visión, o la conversión, lo que muchas veces se denomina la conversión de Constantino, ocurre en el contexto del sitio de Roma. Roma está Magencio, ¿no?, en Roma. Yo, como estudié todo esto en inglés, tengo una ensalada de nombres. Pero en Roma había otro emperador. Y ese emperador, Roma es una ciudad que podía resistir, una ciudad amurallada, que por lo tanto podía resistir un asedio. Lactancio, o sea, Constantino se acerca a Roma y pone un campamento, y el emperador, que si no me equivoco es Magencio, está en Roma, que tenía, creo que 4 o 3 puertas, y podría haberse quedado adentro, pero ¿cómo se dice? Como un místico, o los augures. Los augures. Los augures le dicen que es una buena fecha para salir y combatir a Constancio, porque se cumple años desde el ascenso al trono. Es su aniversario. Entonces, él dice, ok, voy a armar el ejército y vamos a salir a enfrentarnos con el ejército de Constantino.
Pero, y esa es la famosa batalla del puente Milvio, que es un desastre en verdad. Y de hecho debe haber sido una batalla medio ridícula, porque buena parte del ejército romano, del ejército de Roma, digamos, que venía con el emperador, se cayó al río porque colapsa el puente. Ponen como unas balsas para cruzar, que se dan vueltas, el emperador se cae al río a su caballo, y está con armadura completa, entonces se ahoga. Y es como, ni siquiera lo matan, digamos, se muere solo. Ahora, lo que dice la historia es que Constantino, la noche antes de la batalla, tiene un sueño donde Dios, en algunas versiones Jesús, pero creo que es más bien Dios, le muestra un signo y le dice, con este signo triunfarás. Que es típico in hoc signo... Chico. ¿Cómo se dice? Sí, el chico. El famoso esto. Y que le muestra ese signo en el sueño y le dice que con este signo vas a poder triunfar. Bajo este signo triunfarás. Y él después dice también en otra versión, o ocurre el otro día, en verdad, lo ve en los cielos. Mira el cielo y ve este signo en el cielo. Entonces, supuestamente comanda a su ejército a que todos se inscriban este signo en los escudos y en los cascos. Y en ese momento él dice, bueno, aquí hay una intervención divina donde Dios prefiere a Constantino y lo hace triunfar. Y eso obviamente pone bajo otra luz el hecho de que el ejército de Roma se cayera al río, lo cual se mezcla obviamente con... En la apología todos estos símbolos comienzan a hacer como siempre remix de símbolos, y así como el río se tragó al ejército del faraón en la huida del pueblo de Israel desde Egipto, aquí el río se traga al ejército de Roma, obviamente intervención divina, en fin. Entonces se usan ese tipo de símbolos para hacer paralelo entre estas dos cosas. Y entonces Constantino se convierte al cristianismo. Pero Constantino, lo interesante que tiene es que es un emperador que, como les decía, su formación, él sigue usando mucho el sol invicto en sus monedas, hasta mucho después. Y de hecho hasta la última digamos, iconografía de Constantino, las imágenes cristianas siempre están superpuestas con imágenes solares, cosa que después se vuelve común. Si usted, en el fondo del Cristo con la corona radiante, en buena medida hay una superposición de la iconografía solar con la iconografía cristiana para representar a Cristo. La última moneda de Constantino, que son cuando ya se muere, está él en un carro, que normalmente era una forma de representar a Helios, remontándose hacia el sol. Pero arriba hay una cosa que es o bien un sol o una mano que lo está recibiendo. En fin. Lo interesante es que, bueno, y Lactancio en sus textos, sus argumentos son bien interesantes porque él es un apologista de avanzada que dice, mire, la crisis romana viene porque los romanos no se han convertido al cristianismo. Y debido a que los romanos no se han convertido al cristianismo, esto adquiere una especie de... La crisis del siglo III tiene un elemento como de castigo divino, básicamente. Pero es un castigo divino no porque los romanos se hayan alejado de sus antiguos dioses y hayan abrazado como dioses extraños, sino porque no han reconocido que Dios es el único y verdadero, el Dios cristiano es el único y verdadero Dios. Ese es el argumento, uno de los argumentos de las instituciones. Lo otro que dice es que Diocleciano, y esto es muy divertido porque aquí da vuelta, usa los prejuicios romanos a favor de los cristianos, y dice, Diocleciano es un innovador, porque inventa la tetrarquía, que es una innovación pagana, y él básicamente ahí, porque estos emperadores no son de Roma, finalmente vienen de lo que hoy día son los Balcanes. Entonces él dice, estos tipos inventan un tipo de gobierno que Roma jamás ha tenido, con varios emperadores. Y por lo tanto, Lactancio dice, nosotros tenemos que restaurar
el principado, como idealmente el fondo, el principio de que si hay un dios, tiene que haber un emperador. Y no, lo cual, como les digo, es un remix de cosas, porque obviamente en Roma había un emperador cuando eran politeístas. Pero Lactancio utiliza esta tradición para decir, mire, lo que inventa Diocleciano no tiene fundamento en la tradición de Roma, y lo más sano es que exista un solo emperador, así como hay un solo Dios. Entonces, le está diciendo a los romanos, volvamos para atrás, pero al mismo tiempo cambiemos el fundamento de lo que había atrás, por una teología política cristiana. Y bueno, y dice que en el fondo si los romanos insisten en esta innovación, esto solamente le va a traer, obviamente, caos y horror a Roma, y por lo mismo Lactancio es tan importante en reivindicar que Constantino se convierta en el único emperador de Roma. Y esa idea en Constantino queda es una idea que digamos, lo acompaña siempre. La idea que él está restaurando de alguna forma el principado. Y que esa es una misión divina. Entonces, es un príncipe que vuelve a reunificar Roma esta vez bajo la guía, ¿cierto?, del único Dios, que es el Dios cristiano. Bueno, y Lactancio también tiene, como buen africano, tiene una visión, eso lo hereda de Tertuliano. Él tiene una visión de Roma que desacraliza el Imperio Romano, dice Roma es un imperio más, igual que todos los demás imperios, en algún momento va a sucumbir, pero también está convencido de que la ciudad tiene esta misión, es el escatón, o sea que la ciudad de Roma, mientras Roma se sostenga, no se va a precipitar el apocalipsis, y por lo tanto todos los cristianos tienen que rezar por el mantenimiento de Roma. Y eso también le da un rol al emperador, porque el emperador, en el fondo, este emperador bueno, que restaura el principado y lo reinstituye sobre fundamentos cristianos, también sostiene Roma, y al sostener Roma sostiene el mundo. Y Lactancio es muy interesante porque él de alguna manera juega con estas dos imágenes, porque él dice Roma es igual a, y es muy duro, es muy severo, dice. De hecho, esto dicen las instituciones, dice, está relatado que los egipcios, los persas, los griegos y los asirios tuvieron el gobierno del mundo, y luego de la destrucción de todos ellos, ese poder llegó a Roma. Y por mucho más que ellos sean más excelentes que los demás reinos en su magnitud, con mayor peso van a caer, digamos. Roma no tiene en ese sentido una dimensión divina, es un imperio más. Pero al mismo tiempo dice, la caída y la ruina del mundo pronto tendrá lugar, excepto que mientras la ciudad de Roma permanezca, pareciera que no tenemos que temer nada de esto. Es esta ciudad la única que hoy sostiene todas las cosas. ¿Cuál es como una contradicción? Mucha gente piensa que la segunda parte es como una visión posterior, no sé, hay un montón de... Pero la verdad es que si uno mira, esta dualidad ya está presente en Tertuliano, entonces no es tan raro que aparezca en Lactancio. Bueno, y eso, en el fondo, Lactancio políticamente es importante porque, como les decía, él opera como un gozne, como una bisagra entre el mundo cristiano que le disputa la teología política imperial a la tetrarquía, y el tránsito hacia un imperio, con un imperio reunificado bajo un emperador cristiano, que no es un imperio cristiano. El llamado edicto de Milán de Constantino, lo que es un edicto de tolerancia hacia el cristianismo.
y Constantino personalmente, pero de su propia plata, digamos, no de la plata no del fisco, le dona mucho dinero a la iglesia para expandir su misión en hospitales, en iglesias y todo lo demás. Pero él no vuelve el imperio cristiano. Sí unifica el imperio bajo una autoridad cristiana. Y eso Lactancio crea, la imagen de Lactancio es muy importante para justificar ese movimiento frente a otros romanos. Pues lo que le está diciendo es, si es que el imperio bajo un emperador cristiano y bajo principios cristianos va a ser mucho mejor y va a ser mucho más tradicional, se va a parecer mucho más al imperio, a la visión creada por Augusto, en el fondo, que es la época, es la época dorada a la que siempre se busca volver, y por lo tanto la edad dorada va a venir bajo un emperador cristiano, que es Constantino. Y ahí se crea en el fondo esta... Entonces, Lactancio, la verdad es que es un pensador que uno podría ponerlo a medio camino entre Ocio de Córdoba, por ejemplo, y Eusebio de Cesarea. Eusebio va a ser muy importante en la etapa final de Constantino. Pero Eusebio ya tiene un elemento, él como que exagera más aún el rol específico de Constantino como persona, ¿cierto? Y el vínculo personal de Constantino con Dios, que es lo que es el elemento que termina, creo yo, volviendo un poco loco a Constantino. O bien, uno puede decir, cuando Constantino se vuelve un poco loco, comienza a obsesionarse con esa idea de que él tiene un vínculo directo con Dios y por lo tanto un rol fundamental en la iglesia. Y todo el tiempo él se pregunta cuál es mi posición dentro de la iglesia. Ustedes recuerdan que en el contexto del concilio él dice, yo soy el obispo para los que están afuera de la iglesia, dice. Pero después comienza a obsesionarse con la idea, y por eso se mueve hacia el arrianismo, porque el arrianismo, o varias corrientes del arrianismo, de lo que se llamaba arrianismo en ese punto, consideraban que Dios había elegido a Cristo como su hijo, lo había adoptado, pero por sus virtudes, o sea que era un ser humano como cualquier otro, pero tan virtuoso que eso había conmovido a Dios y Dios lo había adoptado, lo cual obviamente establece una jerarquía entre el Dios Padre y el Hijo, digamos, donde la visión de la Trinidad se vuelve más o menos, se distorsiona por completo. Y Constantino se acerca a esas visiones hacia el final de su reinado porque él comienza a convencerse de que de alguna forma él es igual a Jesús, o él es análogo a Jesús, y que Dios lo había elegido por sus virtudes para una misión que completaba la revelación, que era digamos, esta cristianización del imperio. Entonces, bueno, y su tumba en Constantinopla el diseño original era la tumba de Constantino rodeada de 12 otras tumbas, otras urnas, etcétera, que representaban a los apóstoles. Entonces, era como... No había que ser genio, digamos, para cachar más o menos qué pensaba. Después uno de sus hijos mueve el sarcófago de él, el ataúd lo mueve hacia el lado y quedan 13 apóstoles. Y de hecho en varias tradiciones ortodoxas todavía se considera a Constantino como el 13º apóstol. Es más modesto que Jesús, el segundo Jesús, digamos. Pero tiene como ese delirio hacia el final Constantino, que coincide con el asesinato de su hijo, que había sido educado por Lactancio, el asesinato de su señora, de su segunda esposa, y la partida de Ocio de Córdoba, que Ocio de Córdoba se vuelve a Córdoba poco tiempo después de estos sucesos, pero Ocio de Córdoba alcanza a vivir eternamente, y después termina peleándose con Constancio II, que es uno de los hijos de Constantino, que de los más radicales en términos de intentar dominar a la iglesia, y Constancio II se denomina a sí mismo obispo de los obispos, cosa que resistía por la iglesia. Pero bueno, ese es el contexto de Lactancio. Es un pensador muy interesante, es un retórico, digamos, pero representa muy bien una época del cristianismo y es fundamental
para hacer este tránsito desde la tetrarquía y la crisis del siglo III hacia el imperio reunificado bajo el emperador cristiano, un emperador en una época en que se revive, con esto termino, se reactualiza de alguna manera en Constantino todavía el sincretismo entre culto solar y el culto al dios cristiano, a Yahvé, digamos, y tiene otra importancia, que es que en los primeros años de Constantino se consolida la subsidiariedad como lo que nosotros comprenderíamos hoy día como el principio de subsidiariedad, en el sentido de que la parte negativa del principio, que podemos llamar intermediación, ¿cierto? La defensa de la autonomía de las organizaciones intermedias respecto a la intervención y la usurpación por poderes superiores, eso viene desde el mundo judío ya, pero es con Constantino que surge la pregunta y surge también la respuesta a un rol positivo de la autoridad política respecto a la Iglesia, un rol positivo pero que al mismo tiempo no se atribuye ni usurpa los poderes de la Iglesia y de las organizaciones intermedias de la Iglesia, como estos hospitales y todas estas redes de servicios, sino que Constantino en una primera etapa él dona mucho dinero a estas organizaciones, pero nunca pretende intervenir en la Iglesia. De hecho, el Concilio de Nicea, uno ve que Constantino activamente intenta evitar zanjar en las discusiones. Y además renuncia a un poder que habían tenido todos los emperadores antes de él, que era el de ser juez de última instancia, específicamente para el caso de los obispos. Él dice yo, y eso es por las peleas entre los cristianos, que eran bastante insoportables, debo decirlo, y que de alguna manera también lo volvieron loco. Porque siempre muchos cristianos lo intentaban empujar a él para zanjar discusiones doctrinarias. Y él se resistía, y de hecho les dice, yo no me voy a meter en esta cuestión, esto tienen que verlo ustedes, los temas de obispos se ven entre obispos y yo no puedo juzgar obispos, solo los obispos pueden juzgar obispos, yo renuncio a esa autoridad. Yo creo que ahí, y esa es una de las conclusiones de mi tesis doctoral, están los orígenes del principio de subsidiariedad como nosotros lo entendemos hoy día, y en esta historia obviamente Lactancio, así como Ocio de Córdoba, tienen un lugar privilegiado. Eso. Tenemos espacios para preguntas, dudas. Allá uno. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo lo que me quería preguntar es, la idea del catejo me ha parecido fascinante, no la conocía. Y se interprete como se interprete, o sea, como si la comunidad cristiana es lo que evita que la ira de Dios caiga sobre el mundo, o como que Roma es. ¿Cómo compatibilizaban estos pensadores esta idea con la petición cristiana, que me parece como más originaria, ¿no? Del deseo que vuelva pronto Jesús, ¿no? El Maranatá, que es como una de las primeras oraciones cristianas, que más bien parece como que, no sé, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué el catejon es bueno? O quizás no lo sé. Es que eso es una muy buena pregunta, y efectivamente todo el pensamiento cristiano de esta época tiene lo que nosotros podríamos llamar ambivalencia en general. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar las cosas en un solo plano, pero los primeros cristianos, la verdad, y toda esta etapa todavía, y hasta Agustín, siempre están pensando en dos planos, que está el plano de lo eterno y está el plano de lo temporal. Las cosas adquieren diferente valor si es que se observan desde un plano o del otro, pero además ellos son muy conscientes de que no se puede reducir un plano al otro. No se pueden comprimir, digamos. Eso va a venir después. Y por eso Agustín, por ejemplo, la gente dice, Agustín era un pesimista, decía que el mundo era una basura. Y efectivamente era un poco excesivo en su retórica, porque era la tónica de los retóricos romanos, también lo que enseñaban en la escuela de retórica. Pero uno en Agustín puede ver que él ama el mundo. A veces es demasiado. Pero lo temporal él le parece muy valioso. Solo que él dice, claro, pero si lo miramos desde el punto de vista de lo eterno, por ejemplo, cuando se muere un amigo, que obviamente no es que Agustín lo dice, cuando se muere un amigo, uno a veces se consuela pensando, bueno, menos mal se murió porque el mundo es una mierda. Y uno dice, bueno, ¿cómo va a pensar eso un cristiano?
Y efectivamente Agustín no piensa eso. Solo que es una exageración retórica, pero él está diciendo, claro, desde el punto de vista de lo eterno, mi amigo ahora está con Dios. Y todo el sufrimiento, todas las dudas, todas las limitaciones, todas las tentaciones de la carne han cesado. Por lo tanto, está mejor. Y desde ese punto de vista, yo me alegro que se haya muerto. Pero obviamente desde el punto de vista de perder, y uno lo sabe además por sus textos, sus cartas y todo lo demás, el dolor y el sufrimiento de perder un amigo es terrible, ¿no? Es terrible y también fue terrible para él. Entonces, son esas dos dimensiones. Y eso yo creo que explica bien el tema del catejón. Porque en el fondo los cristianos quieren que venga, digamos que desean en la venida del reino, pero también lo que dice en la Escritura es que lo que va a preceder la venida del reino es una época terrible, realmente terrible. Entonces existe una ambivalencia respecto al advenimiento del reino y atrasarlo lo más posible en alguna medida también se considera bueno o deseable porque se teme el juicio. Al mismo tiempo que se desea la venida del reino. José Antonio. Sobre el principio de subsidiariedad originado acá, una pregunta. Así como describiste a Constantino, pareciera ser que ahí todavía el imperio no había abrazado del todo el cristianismo. Entonces, es como un tránsito, ¿cierto? El edicto Milán es un edicto de tolerancia. Sí. Entonces, claro, uno piensa que ese principio de subsidiariedad sería la ventana en la cual Constantino tolera lo diferente, que sería lo diferente hasta cierto sentido, pero no es algo que ha abrazado el imperio. Y después, cuando el imperio haya abrazado el cristianismo, ¿habría algo así como ese principio de subsidiariedad, o ya cuando hay una identidad, por decirlo así, entre las intenciones del emperador y las intenciones en este caso de las sociedades intermedias? ¿Eso sería ya principio de subsidiariedad? O sea, la pregunta de fondo es, ¿el principio de subsidiariedad supone la tolerancia de la diferencia, o puede haber subsidiariedad si que hay identidad de objetivos? Identidad de objetivos tales como que el imperio es cristiano. Claro, si el imperio ya es cristiano, sí. ¿Qué pasa? ¿Hay subsidiariedad o más bien hay intereses compartidos? Claro, una corporación, ¿no? Una corporación, sí. claro. No, yo creo, ahora, y esta discusión nos remite al debate de Marcus y esa gente, porque al final, desde mi punto de vista, la época de oro de la subsidiariedad en Roma es la primera etapa de Constantino, en que él se niega a juzgar a los obispos, pero no intenta imponer el cristianismo a los ciudadanos de Roma, sino que él lo promueve con sus fondos privados, digamos. Y él se reconoce públicamente como cristiano, pero no persigue a los no cristianos. La segunda etapa de Constantino efectivamente comienza a perseguir y a destruir comienza a perseguir al mundo, a varios cultos paganos, se pone más agresivo con el mundo pagano, aunque nunca llega a declarar declarar cristiano el imperio, ¿no? Pero si uno dice a qué se parecería más la subsidiariedad como nosotros la entendemos, a esta primera etapa, porque ya con Teodosio, digamos, efectivamente la tensión comienza a crecer cada vez más la distancia entre la iglesia y el poder temporal comienza a diluirse cada vez más, lo cual es muy peligroso para la iglesia. La iglesia, justamente por esta misma ambivalencia, desarrolla una doctrina que yo creo que es el fundamento de la subsidiariedad, donde la riqueza y el poder temporal, los padres de la iglesia dicen, son necesarios, son útiles, nos vienen bien para promover el mensaje de Cristo, pero hay que estar muy atentos, uno, a no necesitarlos del todo, a utilizarlos, pero que no sean lo fundamental, digamos, y dos, a no darles tanto espacio dentro de la iglesia, porque están convencidos de que estos materiales, la riqueza y el poder, también son una de las principales herramientas que utiliza el demonio para subvertir, ¿cierto?, la misión cristiana o la revelación. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Y en el fondo esa distancia comienza a perderse
en las últimas etapas del imperio. Y por eso la carta dramática de Ocio de Córdoba a Constancio II, él le dice: tú tienes que ser como tu padre y como tu abuelo y respetar la autonomía de la iglesia. Y Constancio no está ni ahí con eso, digamos. Y Ambrosio es otro gran campeón de la, digamos, de esta ambivalencia, digamos, y de respetar las distancias, porque si se acerca demasiado a la iglesia, el poder temporal se pone en riesgo la misión de la propia iglesia como vehículo de la revelación. Ya, Juanín, tengo una pregunta. Una duda. Tú puedes decir, Constantino tuvo en un momento de su vida una actitud semejante a lo que hoy día llamaríamos subsidiariedad. De ahí a decir que son los orígenes del principio de subsidiariedad, como si fuera la semilla que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a 40º ano, es un poco optimista eso, porque habría que mostrar cómo creció la semilla, y entre medio no hay nada, o hay muy poco, digamos, el tucio y no sé qué. ¿Por qué no precisas un poco tu propio pensamiento? Sí, yo creo que la tesis, claro, además, este es el capítulo 4 de mi tesis. Y yo parto con los judíos. Yo creo que los judíos bifurcan, la tradición judía bifurca autoridad temporal y autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la curiosidad judía es que al ser monoteísta y al ser invadidos por otros pueblos, ellos interpretan la invasión de los otros pueblos como un castigo de Yahvé, en vez de como que hay otro Dios más poderoso, digamos, que vamos a meter al panteón. Pero esta bifurcación, esa distinción, produce que acepten que la autoridad temporal de los conquistadores es legítima, porque es querida por Dios, en tanto no los obligue a ir en contra de la ley divina. Entonces, eso genera un quiebre, porque en el fondo aceptan la autoridad hasta cierto punto, y la ley divina está por sobre, en una serie de áreas, la autoridad de los conquistadores. Yo creo que esa tradición se traspasa a los cristianos y tiene una serie de efectos que vemos en los padres de la iglesia. En todos estos debates, esta ambivalencia cristiana es una herencia de la ambivalencia romana, de la ambivalencia judía, y también crea estos espacios de autonomía pero generalmente bajo un principio de exclusión, que no se meta el imperio acá, y nosotros no lo vamos a molestar, pero no tiene derecho a meterse en este espacio es de Dios. Y es con Constantino, creo yo, que se elabora por primera vez una doctrina respecto a la intervención positiva del poder temporal, respetando activamente esa esfera de autonomía, en el fondo ayudando a la iglesia y a las instituciones vinculadas a la iglesia a crecer y a consolidarse, pero sin pretender digamos, controlarlas o hacerse de ellas. Entonces, a mí me parece que efectivamente hay un crecimiento orgánico de esta visión. En Ocio de Córdoba es muy claro, la carta a Constancio II es clarísima, en lo que como le dice: mire, aquí usted no puede quemar incienso, o sea, usted no puede hacer ofrenda, asumir labores de sacerdote, y yo no voy a pretender meterme en el gobierno imperial. No voy a ejercer funciones políticas, eso le corresponde a usted, y yo lo respeto, porque yo entiendo que su rol también está asignado por Dios, pero que tiene un límite. Y esa maduración yo creo que es tremendamente clara, hasta Agustín, que tiene mucha influencia luego en la configuración de la Edad Media, y que claro, la decadencia de esta visión comienza también dentro de la Iglesia en la medida en que algunos papas comienzan a reclamar que tienen las dos espadas, digamos. La doctrina de que el papa finalmente puede coronar reyes y sacar reyes y todo eso, que después les sale el tiro por la culata, porque básicamente las dos espadas se las quitan, se las empiezan a disputar, surge la noción de soberanía, o revive la noción de soberanía. Y nosotros vivimos en una historia que está más bien marcada por ese proceso que es la decadencia de la Edad Media y la emergencia de la noción de soberanía, y luego ciertas resistencias a la soberanía
emergen utilizando argumentos cristianos nuevamente. En el mundo judío, o sea, y también judío, digamos, hay en el mundo judío y también hay resistencias cristianas y de distintas denominaciones. Por eso Altucio es uno, pero también hay un montón de católicos y jansenistas, qué sé yo. Está como... Pero en esta etapa del cristianismo, los padres de la iglesia, yo creo que la visión de un poder subsidiario está más o menos madura, porque además viene del mundo judío, no es algo que inventaran acá ni nada por el estilo. Solo que con Constantino es la primera vez en que se vuelve más o menos claro cómo puede ser, cómo podría actuar un poder temporal o una autoridad temporal que además es cristiana, cosa que hasta ese momento no había pasado, no existía. Tampoco nadie había pensado nunca un emperador, o sea, Filón tiene esa visión, pero no lo desarrolla mucho, de un imperio romano judío. Esa es la tesis que defiendo. Y por eso no me centré en la época moderna, en la resistencia al poder absoluto que se configura con Altucio y con esa gente, pero que es un periodo muy, muy posterior. Tenemos espacio para una última pregunta. Muchas gracias por la ponencia. Quería preguntarle por ese argumento de que si el imperio se convierte al cristianismo le va a ir mejor, como que nunca es un buen argumento, ¿no? Como porque los imperios cristianos pierden, ganan, igual que todos los demás. Entonces, y después cae el imperio romano. Entonces, ¿cómo se desarrolla la discusión con respecto a esos argumentos después de la caída del imperio romano o en la época en que está cayendo? Eso es muy importante porque en el fondo Agustín viene como a corregir los excesos argumentativos de esta época, en que efectivamente estoy buscando las citas de Lactancio, donde él especialmente el segundo libro que él hace, que es como medio celebratorio, que es el de acá está, que está en su libro La rabia de Dios, o The Anger of God. Lactancio defiende que el significado correcto de la divina providencia es que Dios reina el mundo y que ese gobernar supone que ama a aquellos que hacen el bien y odia a aquellos que hacen el mal. Y luego, en La muerte de los persecutores, que es otro libro, que escribió entre el año 316 y el 321, él muestra cómo Dios castiga en vida, además, a los emperadores que perseguían a los cristianos. Y con unos detalles gore. Es un libro muy brutal. Mejor no voy a los detalles. Entonces, claro, él intenta ser muy persuasivo en decir, mire, si nos alineamos, si los romanos se vuelven cristianos, les va a ir mucho mejor. Y los que van en contra del cristianismo, miren lo que les pasa. Pero claro, eso después no se sostiene, y como vemos en él hay cierto nivel de contradicción. Él dice Roma es igual que todos los demás imperios, pero también es el catejo. Y toda esa, en el fondo, esa línea de teología política imperial cristiana es disuelta en Agustín, en la ciudad de Dios. Porque ahí dice, Roma es igual a todas las demás, va a pasar igual que todos los demás, no tiene un vínculo especial con Dios, nunca tuvo un vínculo especial con Dios, en fin, aquí no hay, esto en el fondo es un fenómeno. Roma no tiene un lugar especial en la economía de la salvación divina, en fin. Lo cual rompe con y eso es una innovación, o es algo que existía en el debate, como les decía, no sé, pero Agustín es muy claro en consolidar ese argumento, y esa es la visión que le damos nosotros, que en el fondo Roma no tiene un rol especial en la economía de la salvación divina, cosa que otras tradiciones cristianas no creen, digamos, o son más o menos convencidas. De hecho, si uno se va al mundo más oriental, en Bizancio la idea de una teología política imperial cristiana sigue viva y bastante bien, digamos. Y que luego es transmitida a Rusia, ¿cierto? Y de hecho Putin, con el patriarca,
¿cómo se llama? Como Krillin. Kirill. Krillin es de Dragon Ball. Está, digamos, reproduciendo esa visión de que Moscú es la tercera Roma y tiene un rol justamente salvífico en la historia de la humanidad. Independiente de si cree o no Putin en eso, digamos, pero de que lo usa, lo usa. Perdón, es la misma idea que pasa a Estados Unidos en el siglo XVIII. Exacto, la ciudad que brilla en las colinas. Claro, Sí. cuando Estados Unidos se configura como Roma, hay un Capitolio, etc., y sus sistemas republicanos, también están utilizando el mito de Roma como el mito eusebiano, Claro. de que el poder divino, religioso y político está en este nuevo imperio Exacto. americano. Y de bueno, ahí que los rusos y los americanos tuvieran esta tensión en magnitudes teológicas, escatológicas, al final. Porque uno tenía que ser la falsificación y el otro no. La Roma mala. La Roma mala, que era anti-Roma. Entonces, esa es la... Eso, claro, y ahí Eusebio es muy importante, también es muy importante un alumno de Agustín, que siempre se me olvida el nombre, Orosio, que como que a Agustín le encarga algo y Orosio hace como lo contrario, en nombre de Agustín. Esta es una idea que le cuesta mucho al cristianismo deshacerse de ella y que vuelve constantemente. De hecho, hoy día hay muchos debates en el mundo de Orbán, digamos, ese tipo de discusiones, donde la idea de un poder político temporal cristiano y de un defensor de la fe, que en el fondo que el argumento crece hasta terminar en la idea de que el poder temporal o cierto poder temporal podría tener un rol especial en la economía de la salvación. Que cosa que, por lo menos en Agustín, él corta con mucha decisión ese argumento, pero es una imagen que sigue persiguiendo al cristianismo hasta el día de hoy. Muy bien.